El libro de los Salmos estamos estudiando. Y hoy vamos a hablar de un tema que es tan necesario para la humanidad en todas las áreas, en todos los ámbitos, no solo en lo espiritual, sino en todas las áreas de la sociedad humana y en todas las sociedades del mundo. Necesitamos misericordia. Y de eso vamos a hablar esta mañana, la eterna misericordia de Dios. Como usted sabe, Dios es la fuente de todo. Amén. Él es la fuente de absolutamente todo. Si Él no crea, no hay creación. Si Él no nos forma, no existimos como seres humanos. Si Él no nos salva, no seríamos hijos de Dios. De hecho, si Cristo no viene, no habría cristianismo, no habría humanidad, no habría nada. Él es la fuente de todo. Entonces, al hablar de misericordia, Él es la fuente de la misericordia. Y para entender qué es misericordia, tenemos que entender primero algo de Dios, algo del carácter de Dios. La misericordia es uno de sus atributos, es un rasgo de su carácter, es decir, es lo que Él es, su esencia. Acuérdese que Dios no aprende cosas, ni modifica cosas. Él es perfecto. Él no está aumentando su conocimiento en alguna área o mejorando en alguna área como nosotros. Nosotros sí vamos aprendiendo y vamos mejorando con el paso del tiempo. Dios es perfecto, siempre. Siempre ha sido perfecto y siempre será perfecto. Entonces, para entender misericordia, o lo que es la misericordia, veamos cómo la aplica Dios. ¿Qué cree usted que es misericordia? ¿O qué sabe usted que es misericordia? ¿Cuál es su concepto? Compasión. Esa palabra es importante. La compasión. La compasión está dentro de la misericordia, ¿sí? Pero es todavía más amplio. La compasión es una parte de la misericordia. Pero la misericordia abarca mucho más. ¿Correcto? Compasión con amor. Porque usted le puede tener compasión a un animal que está sufriendo, ¿verdad? Le da compasión, pero no lo ama. Pero la compasión con amor es misericordia. Eso es misericordia. Todos necesitamos misericordia, ¿sí o no? Yo necesito misericordia, y no solo la de Dios. Yo necesito misericordia de usted hacia mí. Yo necesito misericordia de la sociedad, del mundo hacia mí. Cuando yo salgo a la calle, yo espero misericordia, yo anhelo, yo podría rogar por misericordia. Cuando usted va a cruzar a un lugar y no le dan paso, usted desea que le den misericordia para poderse meter, ¿sí o no? Todos queremos misericordia, necesitamos misericordia, pero no queremos dar misericordia. Al contrario, el mundo se ha inventado la famosa ley del karma, que no es ley ni existe. Pero es una forma de encontrar alivio pensando en que alguien que le hizo daño le va a venir más daño a él. La ley del karma, decimos. Eso es una fantasía, eso no existe. Pero nos ayuda para liberar un poco el enojo y decimos, le va a ir peor por lo que me hizo. Eso no es misericordia. La misericordia es, como mi hermano bien dijo, es compasión con amor. Es una preocupación, es una empatía, es la capacidad de identificarnos con la necesidad del otro. Entiendo tan bien lo que está pasando que siento compasión porque amo a esa persona, entiendo lo que está pasando, me identifico con su necesidad, me preocupa lo que le sucede y siento piedad. Siento compasión con amor por esa persona. Como pecadores, todos merecemos la justicia de Dios. ¿Sí? Eso es un hecho, hermano. No crea que usted y yo no merecemos menos que el castigo de Dios, su justicia. Todos merecemos eso. Partamos de ese principio, de esa verdad. Como pecadores, todos merecemos la justicia de Dios. La condenación. Pero Él nos extiende bondadosamente misericordia. Porque la justicia como la misericordia son dos facetas
hermanas del carácter de Dios. Entonces, Dios es un Dios tan perfecto que su justicia perfecta va aparejada con su misericordia perfecta. Y Él no puede ejercer una sin hacer uso de la otra. Porque donde está Dios justo, está el Dios misericordioso. Antes de dar o aplicar justicia, ofrece la misericordia. Nosotros no podemos hacer eso. Miren, nosotros somos tan limitados que si hacemos una cosa, no hacemos la otra. Y por no hacer la otra, no aplicamos bien la primera. Si usted quiere ser justo, pero no es misericordioso, entonces viene a ser injusto con la justicia que aplicó. Y así son los jueces humanos. Así son los jueces en los tribunales humanos. Si quieren ser justos, pero no son misericordiosos, entonces terminan aplicando una justicia injusta. Porque para que sea una justicia plenamente justa, tiene que ir la misericordia al lado. Pero como somos imperfectos, si aplicamos misericordia, entonces ya no aplicamos la justicia plena. Nosotros no podemos hacer las dos cosas. Dios sí puede. Espero que no le haya sonado a trabalenguas eso. Espero no haberlo confundido más. Pero lo que le quiero dejar claro es que en Dios ambas cualidades convergen en grado perfecto y se combinan perfectamente como perfecto es Dios. Y eso estamos hablando solo de dos de sus cualidades. Él tiene infinitas cualidades y todas se aplican a perfección cada vez que Dios obra. Por eso es que Dios no se equivoca nunca. Por eso Dios nunca comete un error. Por eso Él nunca juzga injustamente. Por eso Él nunca da un veredicto parcial o contaminado, porque Él no se deja contaminar por nada. Nada puede contaminar a Dios. Entonces, al hablar de la misericordia de Dios, y como estamos en medio del libro de los Salmos, vamos al Salmo 103. Salmo 103 y versículo 8, del 8 al 10. Y leamos fuerte. Amén. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Entonces, cuando le pregunten, ¿qué quiere usted de Dios? Si la justicia o la misericordia, no se tome la tarea de querer escoger, porque ambas se van a aplicar en usted siempre. El Señor siempre va a aplicar ambas. Dios, versículo 8, es misericordioso y clemente. Habla de la compasión con amor que mi hermano mencionaba. Es un Dios que se preocupa, imagínense, se preocupa por quienes merecemos su castigo. ¿Quién hace eso, hermano? Nosotros no podemos hacer eso. Nuestra humanidad nos impide, nos hace casi imposible preocuparnos genuinamente por aquel que merece un castigo o aquel que nos hizo daño. Nosotros no nos preocupamos genuinamente por esa persona. Al contrario, estamos programados, la sociedad nos ha programado para que aquel que nos ha hecho daño merece todo nuestro desprecio, toda nuestra cólera, toda nuestra ira. Y compactamos todos los malos sentimientos que nos producen el corazón y quisiéramos hacerle una piedra para lanzársela en la cara. Pero Dios no. Él se preocupa por quienes merecemos su ira. Misericordioso y clemente. La clemencia apacigua el castigo. Él cuando tiene que castigar, castiga con clemencia. Y eso es cuando la persona realmente no quiere recibir de Dios ningún perdón, ninguna absolución. Porque Dios siempre nos da la oportunidad de ser perdonados. Algo que no existía en la antigüedad, algo que no existe en ninguna religión, en ninguna fe de la tierra, algo que no existe en los tribunales humanos, es la figura de la redención. Que alguien más pague por el delito cometido. ¿Se imagina si en los tribunales de la tierra existiera la figura de que alguien más pague por el delito de otro?
Imaginemos un momento, es una fantasía, es una utopía, eso no sucede. Pero ¿y si alguien más se ofreciera a pagar por los delitos suyos? Imagínese que usted cometió un crimen que merece 5 años de cárcel. Pero entonces viene su hermano mayor, su papá, su hijo, un vecino, un amigo entrañable, un bestie. Y le dice, mira, yo voy a pagar los 5 años de cárcel que tú debes. Solo vamos al juez, que mi nombre quede ahí, que yo voy a pagar los 5 años que tú tienes. Y así tú sales libre, tú vas y haces lo que quieres y yo voy a pagar tu pena. ¿Se imagina si existiera esa figura? No, yo sé que no existe. Hermana Gricia, ¿verdad que no? Eso es imposible. Pero si existiera. Oh, ese es buen punto. ¿Cómo viviría el malhechor, pero libre, sabiendo que otro está pagando por él? ¿Cómo viviría? ¿Iría a hacer más mal? Hermano, me está poniendo a pensar usted. Porque esa es la figura de la redención, fíjese. Que otro, Cristo, en este caso, pagó por nuestros pecados. Y el problema es que muchos cristianos estamos haciendo precisamente lo que usted acaba de decir. Como Cristo ya pagó y yo quedo libre de la condenación, voy y sigo pecando. Esa es la peor de las condenaciones. Tomar en poco la gracia de Dios. Que aunque a nosotros no nos costó nada la salvación, a mí, yo no di ni un centavo por la salvación, pero eso no quiere decir que no sea valiosísima. La salvación no tiene precio, ni todo el oro de la tierra y del universo alcanzaría para pagar la salvación de una sola alma. El hecho de que a mí me haya resultado gratis, gratuita, no quiere decir que no valga nada. Su precio es infinito. Yo la he recibido por gracia, pero el precio es enorme. Ahora Dios, antes de aplicar justicia, nos ofrece la opción de la misericordia. ¿Quieres el castigo o quieres que te aplique gracia? ¿Quieres que te castigue o quieres que te dé misericordia? Aquí está la misericordia. ¿Quieres tomarla o quieres el castigo? Hermano, la contradicción más grande, mire, si eso pasara en el mundo, en la sociedad real, en el mundo real, en el mundo material, yo no creo que nadie fuera a la cárcel si alguien se ofreciera a pagar por él. Yo no creo que usted, condenado a 10 años de cárcel, venga alguien y le diga, mira, yo te quiero tanto que voy a ir a la cárcel 10 años en lugar tuyo. Y usted dirá, no, gracias, te agradezco mucho, pero yo voy. ¿Cree que hubiera alguien que pudiera hacer eso? Tienes que pagar $20,000. No, mira, yo los pago. No te preocupes, yo lo voy a pagar. ¿Alguien rechazaría una oferta semejante? No, alguien cuerdo, no. Tendría que estar mal, pero muy mal de su mente para no aceptar un trato así. Sin embargo, el Dios del universo, el Dios de toda gracia, que es misericordioso y es clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia, Él nos ofrece, antes de la condenación, antes de la justicia, nos ofrece el perdón. Y mire cuánto nos costó a nosotros aceptarlo. Los que estamos aquí hoy, ¿cuántos años estuvo el Señor detrás de usted? Mira, acepta mi misericordia. Te va a ir bien, yo quiero hacerte bien. No. ¿Cuántos años batalló Dios con usted? Ofreciéndole pagar por sus pecados. Yo no creo que si alguien quisiera pagarle el mortgage de su casa, lo va a seguir unos 10 años rogándole, déjame pagar tu casa, hombre. Déjame pagar tu carro. No, hombre, ni le termina de decir, y aquí están los papeles, no, pero fírmamelo. Quiero que quede constancia. El Dios que se preocupa por quienes merecen su ira, nos prueba que Él es misericordioso y clemente. En este término, clemencia, misericordia, se reúne cortesía y bondad. Él es lento para manifestar su ira, pero su misericordia la muestra a manos llenas. Nosotros somos al revés.
Nosotros somos rápidos para mostrar ira, pero para mostrar misericordia no somos lentos, somos lentísimos. Dejamos es como último recurso, esperando que aquel se arrepienta y nos pida perdón de rodillas. No, aunque venga arrastrándose delante de mí, no lo perdono, no la perdono. Nosotros somos al revés de Dios. Él es lento para la ira, nosotros somos rápidos para la ira. Él es grande en misericordia, nosotros somos pequeñísimos en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. A veces nosotros pasamos años enojados por una ofensa, que ya después ni sabemos por qué estamos enojados. Solo sabemos que estamos enojados. Solo sabemos que no nos agrada fulano, fulana. ¿Pero por qué? Ya no me acuerdo, pero me cae mal. Ya no me acuerdo, pero no lo soporto. Él no guarda el enojo para siempre. Mire, Dios, que debería tener todas las razones del mundo, primero una mente perfecta, Él nunca olvida nada. Él no puede olvidar nada, Él tiene todos los detalles presentes en todo momento, presentes, pasados y futuros, todos están ahí. Pero Él dice, no guarda el enojo para siempre. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo? Vivimos en una sociedad que necesita misericordia, pero no la ofrecemos. Al contrario, nos enojamos rápido y hacemos enojar a otro y el otro se enoja con nosotros y eso nos hace enojarnos más y entramos en un círculo vicioso de enojo, de ira, de contienda. No hay misericordia ahí. En ese círculo vicioso no puede entrar la misericordia porque nadie quiere romper el círculo. Un círculo vicioso tiene que ser roto por uno de las personas que están adentro. Mientras uno no dé su, como decimos popularmente, dé su brazo a torcer, es decir, se arriesga a que lo dañen. Mientras uno en el círculo vicioso no se arriesga a que lo dañen, a que le llamen tonto, no se va a romper ese círculo. Y usted se mete ahí y no va a salir de ahí y es como una maldición que lo va a arrastrar hasta el final de sus días. Si usted no rompe ese círculo vicioso de falta de misericordia. Queda en usted, queda en nosotros. Ahora, como cristianos, si alguien tiene que romper el círculo, somos nosotros. Tenemos que ser nosotros los que nos salgamos del círculo. Alguien me hizo daño, pero yo decido no hacer daño de regreso. Yo decido otorgar misericordia. Ahí ya no continúa la línea de destrucción, la línea de ira. Cualquiera de nosotros, seres humanos, puede echar mano de la misericordia de Dios, refugiarse en la gran misericordia de Dios y Él será misericordioso. Él lo ha prometido. Mire, si usted no sabe lo que es misericordia, porque nunca la ha recibido, cree que Dios es como nosotros los seres humanos. Algunos llegamos al Evangelio pensando que Dios es como nosotros, que en algún momento Él nos va a tener guardado aquello y se lo va a sacar en algún instante y nos va a hacer pedazos. Dios no guarda el enojo para siempre. Él no contiende para siempre, ni para siempre guarda el enojo. Sigamos leyendo, versículo 10, 11. ¿Leímos el 10? No, ¿verdad? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. David, el escritor de este salmo, apoya con 3 ilustraciones su afirmación sobre la gran misericordia de Dios. 3 ilustraciones que en su tiempo no tenían explicación. Por eso Él las usa. En su tiempo, en el tiempo en que David escribió, no había manera de medir distancias astronómicas. Por eso Él dice, como la altura de los cielos sobre la tierra.
El hombre no había volado en aquel tiempo, no habían aviones, ni helicópteros, ni nada. Entonces era imposible que un hombre se elevara más allá de la altura de un árbol, de una casa alta, un edificio alto. Entonces para la gente de aquel tiempo, para David, la altura de los cielos sobre la tierra era un infinito. Era un infinito. Hoy sabemos que hay capas de la atmósfera, que los aviones vuelan a cierta distancia, los satélites están a otra, luego el espacio exterior, etc. Pero en el tiempo de David, aún hoy, usar esta expresión como la altura de los cielos sobre la tierra, sabemos que se refiere a algo infinito. Así de infinito engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Ha leído usted que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó? Amén. Entonces la misericordia de Dios se refiere a esa gracia, a ese amor de Dios que es más grande que cualquiera de nuestras faltas. Usted jamás va a cometer un pecado que la gracia y misericordia de Dios no le ofrezca cubrir. Jamás. No le voy a preguntar, pero yo sé que aquí se han cometido pecados graves en el pasado. Yo sé que hemos cometido pecados gravísimos en el pasado, que si se hicieran públicos no hallaríamos dónde enterrar la cara de vergüenza. Pero usted no ha cometido una sola obra, por grave que usted crea que es, que la misericordia del Señor no cubra. Porque así como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció el Señor su misericordia sobre los que le temen. Lo dijo David, y usted sabe quién fue David. Usted sabe las maldades que David hizo. Y él pudo hablar de la misericordia de Dios porque la había experimentado. Solamente aquel que ha experimentado la misericordia de Dios está capacitado a hablar de ella y está capacitado para ofrecerla también. Mire, si usted no es misericordioso siendo cristiano, es porque usted no ha recibido misericordia. Usted todavía está en su pecado. Pero si usted es un hijo de Dios de verdad, que ha recibido misericordia de Dios, que sus pecados han sido perdonados, usted está en la capacidad total de ofrecer esa misericordia a otro. De lo contrario, usted no sabe a qué Dios adora. Usted no sabe con qué Dios está tratando. La siguiente figura usó la distancia entre el oriente y el occidente. Hoy en tiempo moderno sabemos que si usted sigue hacia el occidente, en algún momento va a resultar por el oriente. ¿Sí o no? Le va a dar la vuelta a la tierra, lógico. Pero en el tiempo de David, oriente y occidente eran puntos imposibles de que se juntaran. Jamás. De hecho, si usted se para aquí o se para en China, oriente y occidente están tan distantes que nunca se van a encontrar. Pues dice David, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, sus faltas, sus pecados están tan lejos de usted, una vez que los puso en Cristo, Él los puso tan lejos de usted que ya no son parte de su naturaleza, ya no son parte de su esencia. Somos nosotros los que insistimos en mantener nuestra mirada puesta en nuestras faltas y rebeliones. Si usted se entregó a Cristo, pidió perdón a Cristo, recibió el perdón de Cristo, es salvo, sus rebeliones y pecados están tan lejos de usted como el oriente del occidente. Es decir, para los ojos de David nunca se puede encontrar de nuevo con sus rebeliones. Otra vez, mire quién lo dijo. Y por último, usa la relación de un padre con un hijo. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y los padres sabemos que no hay cosa que mueva más el corazón que un hijo o una hija en necesidad. Amén. ¿Qué siente usted cuando ve a un hijo enfermo, una hija enferma? ¿No quisiera usted tomar su lugar? Sin pensarlo. Si uno de sus hijos tuviera que ir a prisión y usted pudiera cambiar lugar con él, usted lo cambia. Yo lo cambiaría. Si uno de sus hijos fuera a ser condenado por la eternidad y usted pudiera cambiar su lugar con él, ¿no lo cambiaría? Yo lo cambiaría. Moisés quiso cambiar lugar con el pueblo de Israel. Le dijo, Señor, si destruyes a este pueblo, bórrame a mí de tu libro.
¿Se acuerda? Entonces, la relación de un padre con un hijo es una de las más nobles que hay en la humanidad. Noble, muy noble. Por lo tanto, David compara a la relación de un padre con un hijo la misericordia de Dios para con nosotros. Así como se compadece el padre de su hijo, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y qué hay de los que no le temen? ¿Y qué hay del que no le teme? ¿Será que no tiene misericordia del que no le teme? También. ¿Sabe por qué? Dice el 14. Porque Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Se acuerda que solo somos, ¿qué? Polvo. Es decir, Él sabe que no puede esperar cosas muy buenas de nosotros. Solo somos un poco de polvo. O sea que Dios tiene misericordia de los que le temen, pero también de los que fallan en temerle. Porque tiene con vida a media humanidad, más de media humanidad que no le teme. Tiene con vida a millones y millones de personas que no le temen. ¿Y por qué los tiene con vida? Por misericordia, esperando que vengan a temerle. Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios, porque es un corazón misericordioso. Pero nosotros que somos malos, hasta nos hemos inventado la ley del karma para hacerle pagar a otro, al menos en su conciencia. Vamos al Salmo 136. Avancemos un poco. Salmo 136 y versículo 1. Dios conoce lo frágil que es la naturaleza humana. Él sabe lo frágil que es nuestro corazón humano. Por eso nos tiene compasión, nos tiene misericordia. Por eso es que cuando los hijos de Dios fallamos, el Señor no nos condena inmediatamente. Muchos quisieran que fuera así. Y lo enseñan así para tener al pueblo con temor. Pero el temor, hermano, jamás ha salvado a nadie. El miedo jamás ha salvado a nadie. Lo que salva es el amor a Dios. Y debemos enseñarle al mundo y a nuestros hermanos a amar a Dios, no solo a temerle. Porque hasta los demonios temen, pero no aman. Los hijos de Dios tememos a Dios, pero lo amamos. Amén. Salmo 136, del 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 2. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. 3. Alabad al Señor de los señores. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Este salmo llama la atención hacia lo maravilloso que es Dios. Él merece ser alabado, Él merece ser adorado, porque su misericordia, hermano, es para siempre. Por su maravillosa bondad. Él es bondadoso, Él es bueno. Dios, todo lo que Él hace es bueno, siempre. Mire, lo peor, perdónenme la expresión, lo más tonto que podemos hacer los seres humanos es cuestionar la voluntad de Dios. Como si Él en algún momento fuera a hacer algo que no es bueno. Dios no puede mentir, para Él es imposible mentir. Para Él es imposible hacer algo malo o dañino o perjudicial. Si yo siento que una decisión de Dios, si yo siento que un mandamiento de Dios me perjudica, lo que está perjudicando es mi naturaleza pecaminosa carnal. Pero no es porque me esté haciendo daño. Lo que Dios quiere es alejarme de lo que sí me daña. Pero en realidad nada de lo que Dios
dictamina, ninguno de sus mandamientos, ninguno de sus preceptos es dañino para el hombre. Todos son de bondad, de bien. Cuando usted entiende eso, hermano, usted puede ir por la vida tranquilo, seguro. Porque usted sabe que el Dios que le ama está tomando decisiones por usted que usted ni siquiera es capaz de entender, y todas son para beneficio suyo. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque el Dios bueno, el Dios bondadoso, está tomando decisiones por mí. Oh, yo recuerdo cuando yo era un jovencito, un hijo bajo el dominio de mis padres. Y recuerdo cuando ellos tomaban decisiones por mí. Las decisiones que mis padres tomaron, con todo y el limitado conocimiento que ellos tuvieron, sus decisiones fueron beneficiosas para mí. Ya le he comentado. Mi mamá me decía, cuando yo ya era un adolescente que empezaba a salir solo a la ciudad, iba con mis amigos a la calle. Mira, me decía, cuando empiece a caer la noche, ve buscando la casa. Porque en la noche anda gente mala en las calles. Y hermano, eso me quedó a mí tan grabado. Se me metió en los huesos de ese pensamiento. Mire, cuando yo andaba en la calle y empezaban a encender los focos del alumbrado público, sí, a mí me entraba un temor. Pero un temor, porque yo sabía que la noche empezaba a caer y yo no estaba en la casa. Yo sentía que de todos lados me venía peligro, hermano. Y mire, y eso me sirvió. La gracia del Señor y por los consejos sabios de alguien que tomaba decisiones adelante de mí, con la sabiduría que yo no tenía en aquel tiempo. Ahora entiendo que la sabiduría de mis padres me mantuvo alejado de meterme en problemas. No es porque yo soy bueno, es porque el consejo vino a tiempo. Ahora, Dios es infinitamente mejor que nuestros mejores padres. Y Él toma decisiones por ti. Él toma decisiones por ti que tú no entiendes hoy, que yo no entiendo hoy, pero son para mí bien. Un día en el futuro le vas a decir, Señor, gracias por haberme apartado de ese mal que yo ni vi venir. Por misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Él nunca va a querer nada malo para ti. Si no te gustan sus decisiones, créeme, el mal no está en el lado de Él, el mal está en el lado tuyo. El mal está en el lado mío. Si sus mandamientos no me gustan, entonces el mal es porque está atacando el mal en mí. Un mal que yo quiero abrazar, un mal que yo me empeño en atesorar. Pero si yo suelto esa maldad, me voy a dar cuenta que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta y es para mi beneficio. Como hoy me doy cuenta, en mi tiempo yo miraba a mis amigos salir tranquilamente. Ellos salían, ellos tomaban, ellos fumaban y a mí y yo no podía hacer eso. Traté de fumar y no pude. Tenía unos tíos que de tanto andar el cigarro aquí, todo esto estaba amarillo de la nicotina. El bigote casi rubio de este lado donde se ponían el cigarro. Y yo no quería verme así. Sobre todo que era un adolescente vanidoso. Pero en algún momento, en la inocencia, en la ignorancia, no inocencia, ignorancia de la adolescencia, uno dice, pero que ellos están dándose la gran vida y lo disfrutan y se entienden bien. Y yo no puedo porque mis padres son muy anticuados, mis padres son viejitos, porque mis papás ya eran mayores, mucho mayores que los de mis amigos. Pero ahora yo digo, Señor, qué sabiduría al darme unos padres así, para guardarme de cometer algunos errores que hasta el día de hoy estaría pagando. ¿Se imagina estuviera yo predicando aquí todo, tirando los pulmones, porque los tendría destrozados por el tabaco? O luchando con un cáncer de pulmón por haber sido fumador. Si de algo yo no me voy a morir es de cáncer de pulmón. Si de algo no me voy a morir es de alguna enfermedad del hígado por alcohol. Eso estoy seguro. Gracias a la sabiduría de mis padres. Dios es infinitamente más sabio. Alábalo porque Él es bueno. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Alabad al Dios de los dioses.
No porque haya más, no hay más dioses. Hay un solo Dios, uno solo. Pero en nuestra mente fabricamos dioses, fabricamos ídolos. Algunos son visibles, algunos tienen imagen, otros están en nuestra mente. Llámese avaricia, llámese lujuria, llámese cualquier otra cosa. Formamos nuestros propios ídolos. Hasta yo mismo puedo hacer mi propio ídolo en mi mente. Si me vuelvo narcisista, me vuelvo hedonista, me vuelvo egoísta, lo que sea, puedo hacer de mí mismo un ídolo. Pero Él es el Dios de los dioses. Él es incomparable. Si tú encuentras a Dios, no tienes necesidad de nada más. Si encuentras a Dios y lo haces Señor de tu vida, nada se compara con Él. Muy pronto te vas a dar cuenta que encontraste lo mejor de lo mejor. Entonces, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. El 3, alabad al Señor de los señores. Es decir, al que gobierna sobre todos los gobernantes. Al que es más poderoso que todos los poderosos. El que con su autoridad manda a todos los que tienen autoridad. Entonces, alaba al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Dice el 4. Al único que hace, leamos del 4 al 9 para avanzar. Al único que hace grandes maravillas. ¿Por qué? Es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas. 7. Al que hizo las grandes lumbreras. El 8, el sol para que señorease en el día. Y el 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. La llamada del Salmo es a ser agradecidos, a tener gratitud para con Dios por los grandes prodigios que Él ha hecho para nosotros. La misericordia de Dios, hermano, no es solamente tenernos a nosotros con vida, ya vamos a hablar de eso. Mire, para empezar, para que existiera vida en la tierra, el Señor tuvo que arreglar el universo primero para que la humanidad pudiera existir, para que la tierra pudiera ser la cuna de la vida humana. Él se encargó de poner en el universo planetas, estrellas, el sol, formar primero un universo capaz de sustentar vida. Y lo hizo por misericordia. David no entendía todo esto. David no tenía la profundidad de conocimiento que hay hoy, que usted y yo tenemos. Nosotros sabemos que si el sol estuviera un poco más cerca de la tierra o un poco más lejos, sería imposible la vida en la tierra. Un poco más cerca, quema todo. Un poco más lejos, se congela todo. Sería imposible, está a la distancia perfecta. La luna, usted sabe lo que hace la luna, ¿no? Controla las mareas. Hace que el mar suba y baje 2 veces en el día en los diferentes lugares de la tierra. Las mareas se mueven. Eso hace que el agua se mantenga en movimiento, viva. Eso hace que el agua se mantenga oxigenada y alimente todo lo que existe en el mar, que a su vez mantiene en movimiento la atmósfera, los vientos. Hermano, es una creación tan impresionante y todo es para que usted y yo podamos estar ahora aquí, mire, tranquilo, respirando. O sea que puso la luna en el lugar que está para que usted y yo podamos vivir. Puso el sol en el lugar que está para que usted y yo podamos vivir. Hermano, nunca nos paramos a agradecer por eso. Nosotros pensamos que eso es casualidad. No existen casualidades. No hay casualidades en el plan de Dios. Él hizo todas las cosas. Los cuerpos celestes afectan la vida de toda la tierra. Nos benefician a todos y es un beneficio que recibimos por la misericordia de Dios. Cuando comience a dudar de Dios, de su amor o su misericordia, un día usted se va a levantar diciendo: a mí nadie me quiere en este mundo, a mí todo el mundo me rechaza, a mí todos me odian, a mí nadie está a favor mío. Salga afuera y mire todo lo que existe. David lo hizo.
David lo hizo. Cuando Saúl lo quería matar, cuando el ejército de Saúl estaba detrás de él, su papá, sus hermanos no estaban con él, le habían dado la espalda también. Ninguna de las personas en quien él confiaba estaban con él, y David salió afuera y vio y dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste. Entonces empezó a darse cuenta: Dios me ama mucho más de lo que yo pensé. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Entonces Dios, hermano, pensó en usted para formar el universo. Pensó en nosotros para formar las cosas que hay afuera de la tierra. ¿Y lo hizo por qué? Por su misericordia. Nadie lo obligó, nadie le exigió. Simplemente lo hizo por amor, por compasión amorosa. Y luego el salmista entra a la historia de Israel. Versículo 10 del Salmo 136. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. 11. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. 12. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. 13. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. 14. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. 18. Y mató a reyes poderosos. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Mire, todas esas cosas las hizo porque Él es misericordioso. Israel no se merecía ni una. Ni una. ¿Se merecía Israel que el Señor lo sacara de Egipto? Israel se merecía que Dios lo sacara de Egipto tanto como usted y yo merecíamos que nos sacara de la esclavitud del pecado. Así. Hermano, tanto merecía Israel la liberación como nosotros la libertad del pecado. Ninguno de los dos lo merecíamos. Sin embargo, Dios sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y a usted y a mí de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Él reventó cadenas, hermano, para sacar a Israel. Quebró a la civilización más grande del mundo en aquel tiempo. Hizo pedazos al imperio más grande de su época para sacar a Israel, que no lo merecía, porque su misericordia es para siempre. Usted no sabe las potestades que el Señor quebró para liberarlo a usted. Usted no sabe las ataduras que usted tenía o que yo tenía. No las podíamos ver. Si pudiéramos ver, hermano, lo fuerte que son los garfios, las garras de la pornografía en la que yo andaba, si lo pudiéramos ver, y el Señor quebró esas garras, porque para siempre es su misericordia. Si usted pudiera ver, hermano, la inmundicia que Satanás mete en su cuerpo con el alcohol y la droga, si usted pudiera ver la suciedad que entra a su cuerpo, que lo pudiera ver espiritualmente, si usted pudiera ver espiritualmente lo que el alcohol y la droga es a los ojos de Dios cuando entra a un cuerpo humano, y el Señor lo quebró y ya no tiene dominio sobre usted, porque para siempre es su misericordia. El Señor abrió un mar rojo, sí, ellos pudieron verlo, claro. El Señor abrió para nosotros un camino igual de milagroso en medio de la inmundicia del mundo para que usted y yo pasáramos, porque Él es misericordioso. Luego dice, ellos entraron a un desierto que ya tenía dueño. Hasta en el desierto habían reyes, Og, Sejón, reyes más fuertes que Israel. Podían haberlos destruido inmediatamente, pero Dios les dio la victoria en medio de reyes más poderosos que ellos. ¿Por qué? ¿Porque lo merecían?
porque su misericordia es grande. ¿Cuántas victorias el Señor ha tenido con usted o le ha dado a usted? Victorias que batallas que usted debió haber perdido, batallas que usted debió haber sido en las que debió haber sido derrotado. Sin embargo, Dios le dio la victoria porque Él es misericordioso. Dios está peleando por usted y con usted. Él está a su favor. Él no está en contra suyo. Dios nunca ha estado en contra suyo. Él siempre ha estado a su favor. Así que podemos confiar en que todo lo que venga, hoy que estamos en Cristo, todo es a favor nuestro. Luego dice, versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Nuestro abatimiento. ¿Cuál fue nuestro abatimiento, hermano? Yo vine al Señor en el mayor abatimiento que yo había experimentado hasta mis 23 años. Yo tenía 23 y yo estaba abatido, pero muy abatido. En mi abatimiento llegó el Señor y me rescató. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. No lo merecía, ni entendía lo que estaba pasando. El problema nuestro es que queremos entenderlo todo y no tenemos la suficiente capacidad mental para entenderlo. Perdóneme, pero por muy capaz que usted sea intelectualmente, usted no va a poder entender todas las obras de Dios de este lado de la eternidad. Usted tiene que pasar al otro lado y tener mente transformada para entender todos los misterios de Dios. Por ahora, lo mejor que podemos hacer es, lo que no entiendo, Señor, yo sé que tú lo estás haciendo para mi bien. No lo entiendo, pero lo acepto. Y eso usted dirá, eso es un lavado de cerebro. No, hermano, trate de entender entonces, va a pasar el resto de su vida queriendo entender y no lo va a lograr. Entonces, el salmista nos dice, en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. Mire, si vemos un recorrido de todo Israel, de Israel por todo el desierto, desde la salida de Egipto hasta la toma de posesión de Canaán, es una simulación de nuestra carrera espiritual. Desde que salimos del pecado, de las garras del pecado, hasta que entremos a la eternidad. Este peregrinar, para Israel fueron 40 años en el desierto, para mí ya son 26 en este mundo. Sí, todavía me faltan 14 para llegar a los 40. Imagínese usted, si tiene menos de eso, hermano, el tiempo que usted va a vivir en esta tierra es una figura del tiempo que Israel vivió en el desierto. Pero el Señor le sostuvo. ¿Usted está preocupado por la situación migratoria en este país? ¿No? Qué bueno que no esté preocupado. Pero si se preocupa, recuerde, las misericordias del Señor son para siempre. Y Él tiene cuidado de ello. ¿Le preocupa la situación laboral? No, qué bueno, a mí sí me preocupa. Pero encuentro en el Señor que su misericordia es para siempre. Entonces dice en el versículo 25, el que da alimento a todo ser viviente. Ahí no dice solo cuando cuando hay bastante trabajo, solo cuando le salen muchos contratos. Él da alimento a todo ser viviente. En el desierto Israel trabajó. Es pregunta, hermano, es pregunta. ¿Trabajó? ¿Los hombres de Israel trabajaron en el desierto? Hermano, ni pasto había para pastorear sus ganados. No había nada que hacer. En el desierto no había nada que hacer. ¿Aguantó hambre Israel? ¿Y será que Dios ahora tiene menos poder que en aquel tiempo? ¿O que a nosotros la iglesia nos ama menos que al Israel del Éxodo? ¿O será que nosotros somos igual que Israel? Pero es que no tengo cebollas, solo maná.
Hermano, no me vaya a mentir. A usted es muy difícil que coma la misma comida 2, 3 días seguidos. ¿Sí o no? ¿Verdad que ya para el día siguiente ya le aburrió lo mismo? Entonces no vuelva a criticar a Israel. Ellos pasaron 40 años comiendo maná en la mañana y codornices por la tarde. 40 años el mismo menú. Y a Dios le desagradó que se quejaran. Y nosotros, hermano, cambiamos el menú todos los días y aún así nos quejamos. ¿No será que estamos peor que Israel? Y mire lo que le hizo Dios a Israel. Cada vez que se quejaban los castigaba. Yo creo que el Señor nos ha tenido a nosotros más paciencia que a la Israel del Éxodo. Creo que a nosotros nos ha tratado todavía con más paciencia. Y Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Y por último dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, hermano, a la misericordia de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar ante semejante misericordia? En primer lugar, agradecidos. Agradecidos. Primero que todo, si usted entiende que Dios está siendo bueno con usted, aun cuando crea que todo le está saliendo mal, Dios está siendo bueno con usted. Agradezca, pero no es solo gracias, Señor. No, es un estilo de vida de agradecimiento. Usted debe vivir un estilo de vida de agradecimiento. Es una forma de expresar continuamente su gratitud, todos los días, su forma de vida. ¿Y cuál es la mejor manera de mostrar gratitud? Muestre misericordia a otro. ¿Cómo yo pruebo que he entendido la misericordia de Dios? Cuando la puedo aplicar a los demás. Si alguien viene a mí necesitando misericordia y yo no la entrego, es porque yo no la he recibido de Dios. Lo mismo, el mismo principio que con el perdón. Solo los que hemos sido perdonados podemos perdonar. Solo los que hemos recibido misericordia podemos dar misericordia. Solo los que hemos recibido amor podemos dar amor. Mire, es un principio tan sencillo. Yo creo que es primera vez que voy a decir esto. A mí no me vaya a querer impresionar con todo lo que usted sabe de Biblia. Yo he conocido gente que sabe mucha Biblia, pero no tienen nada de Dios en su corazón. El conocer la Biblia no es un indicio. Hay ateos que conocen la Biblia mejor que nosotros, porque tienen intelecto. Para conocer la Biblia solo se necesita intelecto. Pero el fruto del Espíritu, hermano, el fruto del Espíritu no se puede fingir, no se puede aprender, simplemente brota. Brota de un corazón lleno, saturado del Espíritu de Dios, brota el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Nueve características del fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso no lo puede fingir. Cuando yo veo eso en una persona, yo me humillo, yo digo, Señor, esta es una persona en que habita tu Espíritu Santo. No importa si es un ministro, no importa si es un cristiano laico, no importa si es una señora de 80 años, no importa. Si yo veo un cristiano con esas características, yo me humillo y digo, Señor, esta es una persona en quien tú estás trabajando. No se deje impresionar por títulos. Los títulos no indican nada. He conocido pastores llenos de soberbia. No tienen ni pizca de fruto del Espíritu. Tienen títulos. Muchos títulos, muchos nombramientos. Pero no hay comunión con el Señor. Y he conocido gente muy sencilla, muy humilde, que no llama la atención para nada, pero cuando tú hablas con ellos, te saturan del amor de Dios. Te llenan del amor de Dios. Esa es gratitud. Esa es la misericordia que tú tienes que mostrar. Si tú has recibido misericordia, da gracias. Si ya conoces a Cristo, da misericordia a otros.
Si aún no has entregado tu vida a Cristo, pero sabes que Dios es misericordioso contigo, ríndele tu vida. Ríndele tu vida al Señor en agradecimiento por su misericordia y Él te va a dar más misericordia todavía. Nunca vas a tener mucha, nunca vas a tener demasiada misericordia de Dios. No se puede. Porque cuando la misericordia de Dios llega y te satura, te llena. Pero luego Dios te da más capacidad para que puedas contener más. Así es el fruto del Espíritu. Oh, tú piensas que vas a quedar lleno, sí, pero cuando estás lleno, el Señor te da capacidad, te expande y vuelves a quedar vacío. Y como estás repartiendo, el que tiene amor da amor, el que tiene gozo da gozo, el que tiene paz irradia paz, vuelves a quedar vacío, viene el Señor y te vuelve a llenar, y como la fuente es infinita, nunca vas a quedar escaso. Él siempre te va a dar más. Mire, eso es una verdad con todas las bendiciones de Dios. Si Dios te bendice materialmente, da materialmente a otro. Tú quedas vacío aparentemente, pero dejas espacio para que Dios te vuelva a llenar de más. ¿Quién perdió alguna vez con Dios? ¿Quién perdió con Cristo? Levante la mano el que alguna vez el Señor lo dejó desamparado. ¿Alguna vez el Señor te mintió, te engañó, jugó con tus sentimientos? No, eso pasa en el mundo. En Cristo jamás, Él nunca te va a defraudar. Te lo comprobó en el madero, te lo comprobó en la cruz. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Mis palabras jamás pasará. Y para comprobarlo fue al madero, fue a la cruz. Y selló con sangre el pacto con la humanidad. Ya está hecho. Ya está hecho. Él hizo su parte. Abrió las puertas de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora nos corresponde a nosotros entrar. Póngase de pie. Nos corresponde a nosotros entrar. Haga un llamado. Si no le has entregado tu vida a Cristo, formalmente, realmente, pero sabes que Él ha tenido misericordia contigo, puedes hacerlo. Ríndele tu vida. Entrégate a Él. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador. Y empieza a recibir misericordia como nunca pensaste recibir de Dios. Dios no es un Dios distante. No es un Dios de catedral. Él no es un Dios de iglesia. Él no es un Dios que se exhibe allá en los lugares de adoración y de culto. Él es un Dios personal que vive en el cuerpo, en el corazón, en la mente de sus hijos. Él quiere tener ese lugar de privilegio de tu corazón. No es un Dios que dejas colgado en la iglesia. Al salir de aquí, como el uniforme en la fábrica, al salir lo agarras, lo cuelgas en un gancho y te vas y vuelves a ser obrero hasta que vienes y te lo vuelves a poner. No, este no es un Dios que tú dejas en la iglesia. Es un Dios que va contigo y Él te lleva a todo lugar. Y donde tú vas, Él va contigo. Ha hecho de nosotros templo y morada. Él quiere vivir en ti, habitar en ti, moverte a adorar, impulsarte a adorar todos los días de tu vida. ¿Alguien quiere entregar su vida a Cristo? ¿Alguien quiere disfrutar de más misericordia del Señor? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te alabo en este mediodía, Señor. Te alabo por tu gran misericordia, porque para siempre, Señor, para siempre es tu misericordia. Esta tierra se va a terminar, los cielos que conocemos se van a acabar, pero tu misericordia seguirá obrando sobre nosotros por toda la eternidad. Señor, gracias, porque entendemos que hemos llegado a este tiempo de nuestras vidas porque tu misericordia nos lo ha permitido. Señor, gracias por todo tu pueblo. Gracias por las bendiciones que hemos recibido, Señor.
por tu abundante gracia, abundante misericordia, esa compasión amorosa que tú sientes por nosotros. Señor, esa empatía, esa identificación total que tienes con nosotros, tan grande, Señor, fue tu identificación con nosotros, que fuiste a la cruz en nuestro lugar. Tomaste nuestras culpas, tomaste nuestros pecados, tomaste nuestras faltas, nuestras iniquidades, tomaste nuestras transgresiones, nuestras rebeliones y pagaste por todas ellas en la cruz del Calvario. Ahora mi cuenta está saldada. Ya no debo nada. Ya no soy deudor. Mi cuenta está cancelada. Puedo presentarme delante de ti, Señor, con la cara en alto, con la frente levantada, agradeciéndote. Ya no avergonzado por mis pecados pasados, ya no avergonzado por mis rebeliones, sino plenamente consciente de lo que mi Salvador, mi Señor hizo por mí. Agradecido, me presento agradecido, porque tus misericordias sobre mi vida son para siempre. Tus bendiciones sobre mi familia, Señor, tus bendiciones sobre mi esposa son para siempre. Tus bendiciones sobre cada uno de mis hijos, tus bendiciones sobre Brian son para siempre. Tus bendiciones sobre Génesis son para siempre. Tus bendiciones sobre Débora son para siempre. Tus bendiciones sobre Benjamín, Señor, son para siempre. Un día mis hijos van a caminar por este mundo y yo ya no voy a estar al lado de ellos, pero para siempre estará tu misericordia con ellos. Cuando yo ya no esté en esta tierra, Señor, tú seguirás obrando en misericordia sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos, porque para siempre es tu misericordia. Así como estuviste con mis padres, ahora estás conmigo, estarás con ellos. Señor, qué grande es tu misericordia. Hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor, hasta que tu iglesia suba a tu presencia. Señor, te pido por aquellos de mis hermanos que están enfermos. Tu misericordia también incluye sanidad de enfermedades, porque para siempre es tu misericordia. Mis hermanos que están en hospitales en este momento, Señor, te pedimos por Jessica Reina, te pedimos por Makeila Vázquez. Señor, te pido por Michelle, por mi hermano Oscar Romero. Señor, te pido por mi mamá, mi hermana Vera. Te pido, Señor, por todos nuestros seres queridos que están enfermos en este momento. Tú los conoces. Tu misericordia, que es para siempre, sea sobre ellos, Señor. Obra, Padre mío. Señor Dios de los cielos, tú que hiciste el universo, que pusiste el sol en el lugar en el que está para bendecirme. Pusiste el sol allí donde está para darme calor. ¿Cómo no vas a bendecir mi vida, Señor? ¿Cómo no vas a darme más de lo que necesito? Si llevaste a tu propio hijo a la cruz, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Señor. Gracias por este pueblo que atiende a tu llamado, mi Señor. No vienen a oírme a mí, vienen a oír tu preciosa palabra. Venimos todos juntos a humillarnos ante tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es cortante más que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. No hay cosa creada que no sea manifiesta, Señor, en tu presencia. Antes bien, dice tu palabra, todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, tú conoces los corazones de los presentes. Espíritu Santo de mi Señor, escudriña nuestros corazones
y enséñanos a alabarte en base a tu gran misericordia. Te adoramos, mi Señor, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Señor, fortalece las vidas, fortalece los corazones. Mi Dios, si alguno de mis hermanos este día vino decaído espiritualmente, su fortaleza espiritual está cayendo, aquí estás tú, Señor, para fortalecerle. Tómale de la mano, Señor, y auméntale el vigor espiritual, la fortaleza, la fuerza espiritual. Creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, veraz, cuya fuerza no mengua, cuyo brazo no se debilita. Fortalece a tu pueblo, Señor, y dirígelo. Dirígelo, Señor, hasta el final del camino. El tiempo que falte caminar en esta tierra, sabremos, Señor, que tú vas con nosotros. Como la columna de nube de día sobre Israel, como la columna de fuego de noche. Señor, sabremos que tú vas guiando nuestro camino. Continúa bendiciendo a tu pueblo, Señor, y síguenos sorprendiendo con tu gran, infinita misericordia que es para siempre.